Imaginemos una gran empresa histórica, una institución gigantesca con ramificaciones en cada rincón del país. Una imagen potente, sí. Y ahora, imaginemos que esta empresa vive permanentemente en números rojos. Gasta por sistema muchísimo más de lo que ingresa. El pan de cada día en aquella época, claro. Exacto. Pero fíjate, para sobrevivir, no mejora sus productos, ni ajusta sus presupuestos, ni hace más eficiente su maquinaria. Simplemente pide prestado a todo el que pasa por la calle. Asfixiando el crédito de todos los demás. Eso es. Asfixia a las demás empresas del barrio. Y la cosa llega a tal extremo que incluso inventa su propia moneda para pagar las deudas. Y cuando ya el castillo de naipes no se sostiene, cambia las reglas del juego de un plumazo para no pagar lo que debe. Es una analogía asombrosa, la verdad, y describe a la perfección la realidad financiera de toda una nación durante un siglo crucial. Bueno, vamos a desglosar esto porque bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy el objetivo es desgranar las claves del capítulo 7 del manual El desarrollo de la España contemporánea, de Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez. Un texto fundamental, sí. Vamos a centrarnos en el estado en la economía durante el siglo XIX. Nos acostumbramos a pensar en la historia de este siglo en términos de reyes, revoluciones, constituciones que van y vienen. Ya, pero la verdadera sala de máquinas de un país, lo que realmente dicta su destino, son sus finanzas. Y la sala de máquinas española de aquella época, bueno, estaba constantemente a punto de explotar. Totalmente. Por eso, para quienes buscan comprender rápidamente cómo estas finanzas moldearon la historia, vamos a intentar entender cómo el país sobrevivió a base de trupos contables y deudas asfixiantes. Es que parece un guión de suspense financiero, lleno de fraudes, de verdad. Pues para empezar a tirar del hilo de este suspense, tenemos que ir a la raíz de cualquier estado, los impuestos. Si nos situamos alrededor de 1845, sabemos que hubo un intento enorme de modernizar el sistema de recaudación. Sí, la famosa reforma fiscal de Monsantillán. Esa misma. Se suponía que esto iba a arreglar el desastre, ¿no? A ver, esa era la intención, desde luego. La reforma intentó racionalizar un sistema que era, bueno, totalmente arcaico, un laberinto heredado casi del antiguo régimen. Un caos burocrático. Exacto. Querían crear un sistema lógico, con impuestos directos e indirectos bien organizados. Pero el problema fundamental, la gran brecha estructural, fue que jamás logró erradicar el déficit crónico. Ya. ¿Y por qué falló tan estrepitosamente? Porque había un gran agujero negro por donde se escapaba el dinero. El fraude masivo en la contribución territorial, que era el impuesto directo sobre la tierra y las propiedades. Y para poner esto en contexto para quienes nos escuchan, España en el siglo XIX era un país abrumadormente agrario. Agrario casi en su totalidad, sí. O sea, la tierra no era solo una parte de la economía, era la principal fuente de riqueza, con muchísima diferencia. Si fallas recaudando ahí, el sistema entero se tambalea. Totalmente. Pero el método que eligieron para calcular cuánta tierra tenía cada propietario, bueno, viéndolo con perspectiva, era un brindis al sol. Se basaba en los llamados amillaramientos. Espera, frena un momento. ¿Cómo funcionaba eso de los amillaramientos exactamente? ¿Iba un inspector de Hacienda, finca por finca, con una cinta métrica? ¿Qué va? En absoluto. El Estado no tenía ni los recursos técnicos, ni la burocracia, ni, francamente, la voluntad política para hacer un catastro riguroso. Ya me imagino. Así que los amillaramientos eran, en esencia, declaraciones voluntarias. El propietario iba y decía, pues tengo esto. Y eso se complementaba con unas cartillas de evaluación locales que fijaban un poco el rendimiento teórico. Vale, pero alguien tendría que comprobar que eso era verdad, ¿no? Claro, y quienes validaban estas declaraciones eran los propios ayuntamientos. Ah, amigo. Ayuntamientos que, fíjate, estaban totalmente controlados por las mismas élites terratenientes a través del caciquismo local. Madre mía. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que en pleno siglo XIX la base del sistema fiscal era ir al terrateniente más poderoso del pueblo y decirle, oiga, ¿cuánto cree usted que vale su finca? ¿Y cuánto le apetece pagar? Básicamente. Y el ayuntamiento, que a lo mejor presidía su primo o su cuñado, le ponía el sello y todos contentos. Así funcionaba en la práctica, es de traca. Los grandes propietarios ocultaban sistemáticamente su verdadera riqueza. Declaraban tierras de regadío como si fueran de secano, o directamente olvidaban, entre comillas, registrar parcelas enteras. Un olvido muy conveniente.
Era una ocultación tolerada e institucionalizada por todo el sistema. Es que tengo esta imagen en la cabeza, a ver qué te parece. Es como organizar una cena espectacular para un grupo grande, y los comensales más ricos se ponen de acuerdo para esconder la cartera bajo la mesa. Tal cual. Y juran y perjuran que solo han tomado un vaso de agua. Y claro, al final, los que menos han comido tienen que fregar los platos y pagar la cuenta de los demás. Es un ejemplo perfecto. Porque el problema de esa cena es que al final de la noche el dueño del restaurante exige cobrar la cuenta entera. El Estado necesitaba ese dinero. Claro, a eso iba. Si los ricos, los dueños de la principal fuente de riqueza, no pagaban su parte, ¿de dónde sacaba el Estado el dinero para mantener el ejército o simplemente para no quebrar? Pues lo sacaba de los que no podían esconderse. Como la vía de los impuestos directos estaba bloqueada, el Estado se volvió absolutamente dependiente de los impuestos indirectos. Los famosos consumos. Exactamente, los consumos. El impuesto más notorio, el más odiado, y el que generaba verdaderos motines sociales en la época. Sí, he leído sobre esos motines. Auténticas barricadas en las ciudades. Pero, ¿qué grababan exactamente para generar tanta rabia en la calle? Grababan el mero hecho de sobrevivir. Eran impuestos que recaían sobre los bienes de primera necesidad diaria. El pan, el vino, el aceite, el jabón, el carbón para calentarse. O sea, lo más básico. Lo básico. Para que nos hagamos una idea visual, a la entrada de las ciudades y pueblos había unas casetas, los llamados fielatos. Sí, como unas aduanas interiores. Eso es. Si un campesino quería entrar a vender sus gallinas a la ciudad, tenía que parar en el fielato y pagar el impuesto antes de poder cruzar. Menudo panorama. O sea, un trabajador urbano que ya tenía un sueldo de miseria, veía cómo su barra de pan se encarecía artificialmente solo porque el gran terrateniente no pagaba sus impuestos. Es un sistema profundamente regresivo. Totalmente. Desde el punto de vista económico, es de manual. Al ser neutrales en este análisis, hay que señalar que un impuesto regresivo extrae una proporción muchísimo mayor de la renta de los más pobres. Claro, porque el rico y el pobre comen pan, pero para el pobre es todo su sueldo. Exacto. Además de los consumos, dependían de rentas de aduanas y de monopolios del Estado como el estanco del tabaco o la sal. La conclusión objetiva es que la carga fiscal recaía desproporcionadamente sobre las clases menos favorecidas. Y aquí llegamos a una trampa matemática evidente. Por mucho que exprimas a las clases bajas, la gente pobre no tiene recursos ilimitados. ¿No da para más? Así que este sistema no solo era injusto, sino que era insuficiente a nivel contable. El Estado nunca recaudaba lo que necesitaba con las guerras carlistas, las colonias, la burocracia. Los gastos siempre superaban a los ingresos. Lo que nos lleva al siguiente paso lógico de nuestra historia. Si no recaudas lo suficiente, la única salida es pedir prestado. Así es. La consecuencia directa de ese agujero crónico fue la emisión constante, casi desesperada, de deuda pública. Una bola de nieve. Una bola de nieve imparable. Y aquí entra en juego un concepto vital para entender el retraso industrial de España, el efecto expulsión o crowding out, como se dice en la jerga. Vale, vamos a visualizar este crowding out. Imaginemos que todo el ahorro nacional en aquel momento es un charco de agua. Y es un charco muy pequeñito. Muy escaso, ¿sí? Y de repente entra el Estado, que es como una esponja gigante, y se planta en medio del charco. Al emitir tanta deuda pública con intereses altísimos para tapar su déficit, la esponja absorbe casi toda el agua. Es una analogía muy gráfica. Al absorber el Estado la inmensa mayoría de ese poco ahorro, se seca el entorno para todos los demás. Claro, si yo soy un emprendedor textil catalán y quiero comprar una máquina de vapor, un agricultor andaluz que quiere mejorar el regadío, voy al banco y resulta que no hay agua. Se mueren de sed financiera. Exacto. No hay crédito privado porque el Estado se lo ha quedado absolutamente todo. Y si por casualidad conseguían alguna línea de crédito, tenían que pagar unos intereses estratosféricos. Por el riesgo. Porque el Estado, para convencer a la gente de que le prestara dinero, siendo tan mal pagador, ofrecía rentabilidades altísimas. Claro, compites contra el Estado. Eso es. Ningún prestamista privado iba a prestarle a un empresario asumiendo riesgos si el Estado le garantizaba un interés muy alto por no hacer nada. Así que la deuda asfixió la iniciativa privada. Pero a ver, emitir deuda con intereses tan altos tiene un problema muy obvio a largo plazo. Que hay que devolverlo. Que llega el día de pagar. Y si el Estado ya estaba en déficit, ¿cómo demonios afrontaba esos pagos astronómicos? Esa es la gran paradoja. Llegó un punto en que solo pagar los intereses absorbía más de la cuarta parte de todo el presupuesto nacional.
¡Qué barbaridad! Lo fascinante aquí es cómo lo resolvían. Cuando la situación era físicamente insostenible, recurrían a las llamadas conversiones o arreglos de la deuda. Conversiones y arreglos. Qué palabras tan elegantes para maquillar la realidad. En el fondo, era ir al acreedor y decirle, oye, que no te voy a pagar lo que te prometí. Literalmente. En la práctica eran repudios encubiertos, quitas puras y duras. Las más famosas fueron las de Bravo Murillo en 1851 o la de Camacho en el 82. ¿Y cómo funcionaba la mecánica de esto? El gobierno se veía acorralado, emitía nuevos títulos de deuda y obligaba a los acreedores a canjear sus títulos antiguos por los nuevos. Pero, a ver, ¿cómo obligas a alguien a aceptar un trato peor por su propio dinero? Con la amenaza nada velada de que la alternativa era no cobrar absolutamente nada. Ah, estupendo. O lo tomas o lo dejas. Exacto. En ese canje, el Estado aprovechaba para recortar un porcentaje brutal del capital o rebajaba los intereses prometidos. Y todo esto siempre envuelto en la promesa de que esta vez sí serían solventes. Claro, un ciclo de insolvencia constante. Una huida hacia adelante cavando un agujero para tapar otro. Y esto, inevitablemente, tiene que colapsar. Y colapsó dramáticamente. Con la crisis de 1898, el desastre, Cuba y Filipinas. Un trauma nacional, pero también un terremoto financiero absoluto, ¿verdad? Absoluto. La guerra exigió movilizar soldados, barcos, pertrechos, cruzando el Atlántico. Un gasto bélico colosal. Y sin dinero en la caja. Para financiar eso, el Estado hizo lo único que sabía, emitir deuda masivamente y recurrir al Banco de España para que imprimiera billetes. Encender la máquina de hacer dinero. Lo que generó una inflación desbocada y hundió la peseta. En el 98, el Tesoro estaba verdaderamente al borde de la suspensión de pagos inminente. Estaban asomados al precipicio. Y sin embargo, justo en ese momento tan crítico, aparece Raimundo Fernández Villaverde. Sí, una figura técnica clave. ¿Cómo logró estabilizar este caos entre 1899 y 1900? Porque parece magia. No hubo magia. Hubo un choque de realidad muy duro. Su plan de estabilización fue el momento en que el Estado miró de frente el problema. Por fin. Primero, tuvo que hacer una nueva conversión de la deuda, recortando intereses, porque era impagable. Pero lo brillante vino después. Por ejemplo, introdujo el famoso affidavit, diseñado un poco antes por López Puigcerver. Ay, detengámonos en el affidavit porque esto es de película. Explica cómo funcionaba esta picaresca. A ver, la deuda exterior española, la que se vendía en París o Londres, se pagaba en oro o francos. Moneda fuerte. Exacto. Pero la deuda interior se pagaba en pesetas, que no valían casi nada. ¿Qué hacían los inversores españoles? Mandaban sus títulos físicamente a Francia, a un cuñado o a un contacto, Madre mía. y los hacían pasar por deuda en manos de extranjeros para cobrar en oro, desangrando las reservas del Banco de España. O sea, españoles fingiendo ser franceses para llevarse el oro de su propio país. Es alucinante. Y Villaverde cortó esto de raíz. Exigió el affidavit, que era una declaración jurada y notarial que demostraba tu nacionalidad extranjera para poder cobrar en oro, si no cobrabas en pesetas depreciadas. Frenó la sangría de golpe. Totalmente. Y la otra gran pata fue por los ingresos. Creó la contribución de utilidades, intentando por fin gravar la riqueza real moderna, rentas de altos funcionarios, rendimientos de capital, beneficios de empresas. Y apretándose el cinturón, lograron lo impensable. Un superávit real. Unos presupuestos saneados por primera vez en muchísimo tiempo. Pero claro, hasta llegar a ese oasis a fin de siglo, hubo décadas de travesía por el desierto. Y cuando el Estado no podía endeudarse más y no quería cobrar a los ricos, miraba a las fronteras. Los aranceles. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el debate económico. La política comercial. Usar las aduanas como caja registradora. Es que en el siglo XIX, el arancel no era teoría de salón. Era el campo de batalla que decidía qué sectores sobrevivían. Hablemos del intento de apertura, el arancel Figuerola de 1869. El arancel librecambista, entre comillas. Muy entre comillas, sí. Seguía siendo proteccionista, pero era un soplo de aire fresco. ¿Por qué generó tanto pánico entre los empresarios españoles de la época? Por la polémica base quinta. ¿Qué decía esa base? Establecía un calendario fijo de reducciones graduales de las tarifas aduaneras a partir de 1875.
La idea era bajar los muros poco a poco para exponer la economía a la competencia internacional. ¿Forzar la modernización? Exacto. Forzarles a ser eficientes y ofrecer productos más baratos a la gente. A ver, haciendo de abogado del diablo de forma totalmente neutral. Si yo soy un pequeño fabricante textil catalán, con máquinas antiguas, y me dices que va a entrar tela británica fabricada en serie baratísima, Te echas a temblar. lógico, me da terror, porque abrir las fronteras puede borrar mi industria del mapa. Ese era el argumento proteccionista. Clamaban por la protección integral para salvar miles de empleos. Aunque la base quinta nunca se aplicó del todo por los vaivenes políticos, el debate estaba ahí. Y luego el péndulo giró violentamente hacia el otro lado, hacia el cierre total. Con el arancel de 1891. El giro radical propiciado por la crisis agrícola europea, ¿verdad? Me parece fascinante cómo la tecnología de transporte cambia la política interna. Es globalización temprana pura. Con los grandes barcos de vapor y el tren, de repente era baratísimo traer trigo desde Estados Unidos o Rusia hasta Europa. Una inundación de cereal barato. Exactamente. Y claro, el productor de trigo castellano, con tierras áridas y baja productividad, no podía competir con esos precios. Era imposible. Así que exigen protección. Ponen el grito en el cielo. Y se produce una alianza histórica. Los terratenientes trigueros del interior se unen a la industria textil catalana y siderúrgica vasca. Un matrimonio de conveniencia de manual. Yo te apoyo para bloquear la tela extranjera y tú me apoyas para bloquear el trigo ruso. Nos repartimos el mercado interno. Esa presión culminó en el arancel de 1891 de Cánovas, un proteccionismo a ultranza. Pero este arancel tenía un apodo terrible, ¿no? Sí, un economista de la época lo bautizó como el arancel del hambre. El arancel del hambre. Pone los pelos de punta. ¿Por qué le llamaban así? Porque al bloquear el trigo barato internacional para salvar a los terratenientes nacionales, el precio de la harina en España se disparó. Y el pan era la base de la alimentación de los trabajadores. Exactamente. El proteccionismo garantizaba la supervivencia de la empresa nacional, pero a costa de encarecer la vida de los más pobres y perpetuar la ineficiencia. Salvamos a las empresas cobrándole la factura a la mesa de los ciudadanos. Un coste social enorme, sin duda. Y este aislamiento no solo afectaba a las mercancías físicas. Tuvo un impacto directo en la moneda que la gente llevaba en el bolsillo, ¿verdad? Si conectamos esto con el panorama general, la historia monetaria es víctima del desastre fiscal. Hablemos de la peseta. Nace en el 68 con un sistema bimetálico, oro y plata. ¿Una convivencia fijada por ley? Sí. Pero claro, el mercado mundial va a lo suyo. A partir de los años 70 se descubre muchísima plata en Estados Unidos. Se inunda el mercado y el precio de la plata se hunde. Y aquí entra la famosa ley de Gresham. Ah, la de la moneda mala desplaza a la buena. ¿Cómo funcionaba esto en las calles de España? Es especulación pura. El Estado decía que el oro y la plata valían X legalmente, pero internacionalmente la plata valía mucho menos. Así que un especulador compraba plata muy barata fuera, la traía a España y la acuñaba. ¿Vale? Con esas monedas de plata las cambiaba por monedas de oro españolas a la tasa oficial. Cogía ese oro físico, se lo llevaba al extranjero, lo fundía y ganaba una fortuna. Un negocio redondo sin riesgo. ¿Y qué pasó? Que una riada de plata inundó el país y el oro se esfumó por las fronteras. Para 1883, el oro desapareció totalmente de la circulación. Madre mía. ¿Y en qué situación deja esto a la economía? Pues, a efectos prácticos, España adoptó un patrón fiduciario de facto. Mientras Europa usaba el patrón oro, España se aisló con una plata depreciada y billetes de papel. Billetes que el Banco de España imprimía respaldados por la deuda pública del propio Estado. Estaban monetizando la deuda para tapar los agujeros de Hacienda, aislando a la economía de las finanzas europeas. Volvemos al principio de todo. La empresa en bancarrota imprimiendo sus propios vales de papel. Si tomamos perspectiva, la historia económica del siglo XIX es la de un Estado pobre con una hacienda defectuosa que ahogó la inversión con su propia deuda, cerró sus fronteras y se desvinculó del patrón oro para sobrevivir. Es un resumen impecable. Y esto plantea una pregunta importante a nivel histórico. Si durante un siglo las empresas crecieron dependiendo de que Madrid subiera un arancel o devaluara la moneda en lugar de ser eficientes, Claro. ¿hasta qué punto este intervencionismo grabó en el ADN empresarial la costumbre de mirar al Estado en lugar de a la innovación internacional? Esa es una reflexión potentísima. Nos hace pensar si se premiaba más arrimarse al poder político que competir en el mercado. Es para darle muchas vueltas. Desde luego que sí. Pues hasta aquí llega nuestra inmersión profunda de hoy.
Esperamos que, para quienes nos escuchan, haber desgranado los engranajes de esta historia financiera haya sido tan revelador como para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.